Hola, ¿qué tal? Este video es un pequeño repaso. Recuerden que en el aula empezamos a dibujar a partir de los datos de la entidad federativa que descargamos de la web, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer para ir recortando, por así decirlo, cada uno de los estados? Pues era irnos al mapa de entidad federativa. Caso voy a desactivar el mapa que tengo como guía para dibujar los otros elementos. Le doy clic derecho sobre el mapa de la entidad, abrir tabla de atributos, elegir la zona que quiero recortar, dando un clic en la columna donde está el número secuencial. Este número es como pues el número de objeto contenido en mi tabla, ¿sí? La siguiente columna pues es la clave de la georreferenciación, que va del 1 al 32, porque estamos hablando de la entidad federativa. La clave de la entidad igual y luego el nombre, ¿de acuerdo? En base de datos, ustedes saben que cada una de estas columnas contienen información de un objeto, en este caso el nombre geográfico, bueno, cada uno de los estados sería como un objeto, ¿sí? Entonces yo elijo desde esta columna donde está el número, porque si yo quiero elegir desde este campo de clave geográfica o clave de la entidad o nombre de la entidad, no se va a seleccionar todo de manera correcta. Pero si lo hago desde la fila que está por default aquí, como si fuera una hoja de Excel, veríamos que esta numeración es la numeración básica y que nunca va a cambiar, ¿verdad? Porque ya está ahí dada por default. Bueno, pues entonces yo elijo desde aquí, Baja California Norte, y una vez seleccionado, yo me voy de nuevo a eh, mi capa de la entidad y le digo que quiero exportar objetos seleccionados como. Una vez que ya le he dicho que los quiero exportar, es decir, recórtalos y llévamelos a una nueva capa. Recuerden que hay que poner el nombre del archivo desde estos 3 puntos. Poner el nombre en la ruta donde lo voy a guardar. Verificar que en efecto esté activo, guardar solo los objetos espaciales seleccionados y darle a aceptar. ¿Por qué les digo que hay que verificar? Porque en algunas ocasiones esta no se encuentra activa y es importante que la activemos para que se lleve solamente esa nueva capa que acabamos de seleccionar, ese nuevo elemento que acabamos de seleccionar. Le damos a aceptar, nos manda un mensaje de que la capa ha sido exportada y se ha guardado correctamente. Entonces, si yo desactivo el mapa de la entidad federativa, podemos corroborar que en efecto ya tengo un nuevo estado seleccionado, ¿sí? Para cambiar las propiedades de este nuevo objeto, de esta nueva capa, de este nuevo objeto espacial, pues estando sobre la capa, dando un clic para que se ponga de color azul, doy clic derecho propiedades y entonces yo puedo cambiar en este momento el color, la opacidad para poder distinguir un estado de otro. Yo recomendaría que si estoy seleccionando estados, pues no utilizar el color azul para evitar que se confunda con que es puede ser una laguna, un lago, un río, no sé. Preferencia utilizar los colores azules cuando estamos haciendo referencia a elementos que tienen que ver con ríos, lagos o espacios que contienen agua, ¿no? Entonces, en este caso, pues, voy a dejar ese color, voy a bajar la opacidad, voy a dar a aplicar y le voy a dar a aceptar. ¿Por qué sigue de color amarillo? Porque recuerden que acá está seleccionado, ¿sí? ¿Y cómo le hago para deseleccionarlo? Puede ser desde desde esta misma ruta, en clic derecho sobre el mapa de la entidad y entonces nos vamos aquí a este icono que es como el de actualizar. Le doy a actualizar y en ese momento ha deseleccionado el objeto. Esa es una forma, supongamos que sigue activo. La otra manera más fácil o más, digamos, más corta, pues es
desde este icono que está aquí, que se llama actualizar, fuera de la tabla de atributos, lo puedo dar un clic sobre él y en ese momento pues se va a quitar la selección, ¿de acuerdo? Entonces el siguiente punto que ustedes tenían que hacer era elegir adentro de cada uno de estos estados tres lugares que nosotros quisiéramos dibujar utilizando la herramienta polígono y bueno, recuerden que para eso lo único que tenemos que hacer, pues me voy al estado de Baja California para ver qué encuentro ahí. Pongamos que yo deseo pues dibujar de este estado este Parque Nacional San Pedro, San Pedro Mártir dice. Bueno, como es un espacio geográfico grande y que puedo ver aquí las líneas que ya me da por default el mapa de Google, pues entonces puede ser que aquí mismo yo quiera resaltar de este estado este lugar, ¿no? Entonces, para ello hay que ir a capa, crear capa, nueva capa de archivo shape, le damos el nombre en los tres puntos, es un parque, le doy guardar, verificamos la codificación del archivo y elegimos el tipo de geometría polígono. Le damos a aceptar. Recuerden siempre que vamos a dibujar o que vamos a modificar una capa, hay que habilitar edición o conmutar edición en el lapicito. Nos vamos al icono añadir polígono y entonces pues empezamos a dibujar, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos terminado de marcar con vectores todos aquellos puntos para ir dibujando nuestro espacio geográfico, damos clic derecho, buscamos un ID y en ese momento ya tenemos pues nuestro polígono dibujado, que es el parque que corresponde al estado de Baja California. Igual, para modificar sus propiedades, lo único que tenemos que hacer es darle clic derecho sobre la capa, darle un clic en color, si es un parque yo lo voy a poner verde, e incluso, bueno, le voy a decir que ahora ya no lo quiero sólido, que quiero un relleno de otra forma, le doy a aplicar, le doy a aceptar y en ese momento ya tengo identificado ese polígono del parque del estado de California. Ahora, la otra indicación es que necesito modificar la tabla de atributos de ese nuevo objeto espacial que yo dibujé a través del polígono. Voy a dar clic derecho, abrir tabla de atributos y como al momento que lo dibujé, lo único que agregué fue un ID, un identificador de la forma, no tengo más elementos, no tengo más columnas para agregar más información. Entonces, dentro de la tabla de atributos, lo que voy a hacer es conmutar edición o habilitar edición, activando el lápiz. Y existe un icono que si yo me paseo por cada icono voy a saber para qué sirve cada uno. Le digo que quiero crear un campo nuevo y me pide el nombre del campo. El nombre del campo es como el nombre de la columna. Si regresamos a una hoja de Excel y podemos ver que tenemos filas y columnas, cuando nosotros queremos identificar a qué corresponde cada columna, le agregamos un título. En base de datos se llamaba, cada columna nos estaba representando una entidad y entonces al interior íbamos a describir sus características. Entonces, aquí el nombre del campo, yo voy a decir que es superficie porque me interesa saber a cuánto equivale la superficie de ese parque, qué tipo de dato va a contener esa columna. En este caso, si estoy hablando de superficie, no puedo darle una configuración de texto porque entonces tendría que escribir 5.000 hectáreas, ¿no? Escrito como tal. Pero es más fácil que si se llama la columna superficie, pues yo le dé una configuración de número entero. Aquí elijo cuántos espacios se van a dedicar para eso, ¿no? Y le doy a aceptar.
Entonces, ahora sí yo puedo decir que ese parque tiene, no sé, una superficie de 100.000 hectáreas, ¿no? Y agrego la información. Quiero agregar un nuevo campo, pues simple y sencillamente vuelvo a elegir agregar un nuevo campo. Supongamos que ahora necesito saber si ese parque es área protegida. Agrego, agrego un nuevo campo. Es importante que sepamos que los nombres o los títulos de cada columna no puede ser tan largo. Si ustedes se fijan en una base de datos del INEGI, viene, por ejemplo, pop-tot, es decir, población total. Yo lo identifico y sé que a eso se refiere cuando voy al diccionario de datos y busco que, el significado de esa nomenclatura. ¿Sí? Entonces yo aquí digo, bueno, ok, A, prote, es área protegida, sí o no, en el comentario, incluso yo que lo estoy creando, puedo decir, el comentario es como si fuera la descripción para que otra persona que abra mi tabla de atributos pueda entender a qué me estoy refiriendo con eso. Y entonces aquí yo sí puedo decir área protegida por el Estado, ¿sí? O puedo poner explicación sobre si es área protegida o no por el Estado. ¿Por qué agrego el o no? Porque ¿cómo puedo señalar que ese parque es área protegida o no? Pues simplemente la respuesta sería sí o la respuesta sería no. Entonces, ahora sí es una respuesta de tipo textual, cadena, y como nada más va a ser contestada con un sí o con un no, no hay más, pues puedo disminuir el número de espacios que va a dejar. A veces configurar cada uno de estos campos con el número de espacios exactos o aproximados nos beneficia porque entonces nuestra base de datos no estará tan pesada, no estaremos teniendo tanto espacio subutilizado, ¿no? Entonces, si yo sé que la respuesta es sí o es no, ¿para qué dejo una configuración de 80? O sea, es como si en la parte lógica de una base de datos yo le estuviera dando demasiado espacio a un campo que ni siquiera lo va a requerir. Y eso pues es estarla haciendo menos óptima y es estarle asignando un espacio que finalmente no va a ser necesario y entonces pues no estoy aplicando esta parte de tener una base de datos, digámoslo así, de manera optimizada, ¿no? Entonces, bueno, que yo digo que es el parque, tiene una superficie de 100.000 hectáreas y pues, yo puedo pensar que sí es una zona protegida por el Estado, ¿no? La, la lleno el campo, al momento que yo deshabilito la edición, me pregunta si lo quiero guardar o no y en ese momento pues yo ya tengo una tabla de atributos correspondiente a este parque nacional. Porque vemos cómo agregar atributos a una tabla porque finalmente, aunque sabemos que ya hay información disponible al respecto de toda mi zona geográfica donde yo vivo o donde yo estoy, que ya es trabajada por INEGI y por algunas otras organizaciones, sabemos que mucha de esa información a veces o no está actualizada o tal vez la persona que fue a campo y tomó los datos, pues simple y sencillamente cometió algún error o se cansó, ya no quiso llegar hasta la última colonia y llenó los datos como él consideró, que quizás pueda suceder, tal vez no, pero entonces yo debo de saber cómo agregar información verídica que yo voy a corroborar en campo y que a lo mejor hay información que la INEGI no tiene disponible, pero que a mí me interesa para hacer un análisis de mi contexto, de algo que yo estoy observando, de un problema social o de algo que se está generando en un territorio, tanto por las condiciones geográficas y que está ocasionando a lo mejor algún inconveniente de tipo, algún problema de tipo social, pues entonces yo tendré la capacidad de agregar esa nueva información, de recoger esos datos en campo y agregar esa información a algo, a un territorio, a través de esta tabla de atributos y poderla representar en un software como un QGIS, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tienen que hacer.
lo que tenían que integrar a su tarea. Esto fue un pequeño repaso, lo que vimos en el salón. Y el siguiente video va a corresponder ahora con cómo podemos dibujar desde cero nosotros. Aquí estamos utilizando ya una base de datos de toda la entidad. Es decir, ya bajamos de internet nuestro mapita con sus divisiones geográficas, pero ahora, ¿qué podemos hacer para dibujar desde cero un área específica? Lo vamos a ver en el siguiente video.